Quiero invitarlos a reflexionar conmigo por un momento. Cierren los ojos e imaginen un aula, no un aula tradicional con pupitres y pizarras, sino un espacio virtual conectado por pantallas, cámaras y micrófonos. Ahora piensen, ¿este espacio puede realmente sustituir el aula física que todos conocemos? ¿Qué implica estudiar a distancia, especialmente en un entorno lleno de desafíos como el nuestro aquí en Venezuela? La educación a distancia llegó como una solución en tiempos de crisis, revolucionando la forma en que entendemos el aprendizaje. Sin embargo, detrás de esta aparente innovación hay una realidad compleja y llena de contrastes. Esa realidad es la que vengo a compartir con ustedes. Mi nombre es Wilfredo Seija, estudiante de la maestría en educación a distancia, y en esta ponencia abordaré un problema que nos afecta a todos: las barreras y oportunidades de la educación a distancia. Desde un enfoque metodológico fundamentado en la investigación cualitativa, exploraré cómo los estudiantes viven esta experiencia. Hablaré de desafíos, de brechas, pero también de posibilidades para construir una educación más accesible y efectiva. Así que les invito a que juntos desmontemos estas ideas y analicemos cómo enfrentar los retos de la educación a distancia de manera transformadora. Para comprender realmente los desafíos de la educación a distancia, quiero que volvamos por un momento al aula virtual que imaginamos al inicio. En este espacio digital, muchos estudiantes no solo enfrentan problemas técnicos, como el acceso limitado a Internet o la falta de dispositivos, sino que también se enfrentan a algo más profundo: la desconexión emocional y académica. Es posible que en nuestro intento de digitalizarlo todo hayamos olvidado algo esencial: cómo conectamos con quienes están al otro lado de la pantalla, especialmente cuando el entorno que les rodea está lleno de obstáculos. Venezuela, como muchos de ustedes saben, es un país con grandes contrastes. Aquí, la brecha tecnológica no es solo un concepto abstracto, es una realidad que afecta directamente a la educación. En las zonas urbanas, algunos estudiantes tienen acceso limitado a Internet, pero en las zonas rurales, la conexión es prácticamente inexistente. Estas desigualdades no son cifras en un informe, son historias humanas, son jóvenes que luchan por aprender en condiciones adversas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. ¿Qué podemos hacer como comunidad educativa para que esta modalidad no perpetúe desigualdades, sino que las reduzca? Basándome en esta realidad, mi investigación se propone responder preguntas que considero fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo se sienten los estudiantes respecto a las plataformas digitales que utilizan? ¿Qué desafíos específicos enfrentan en esta transición hacia lo virtual? Y lo más importante, ¿cómo podemos garantizar que la educación a distancia sea realmente efectiva y accesible? Con esto en mente, mi objetivo principal es evaluar la efectividad de esta modalidad en términos de rendimiento académico y satisfacción estudiantil. Desde ahí propongo objetivos más específicos, como identificar los desafíos tecnológicos y pedagógicos y plantear soluciones concretas que podamos implementar. Podríamos preguntarnos por qué importa tanto analizar este tema. La respuesta es sencilla, pero profunda. La educación a distancia ya no es una opción, es una necesidad. Si logramos entender sus retos y oportunidades, no solo podemos mejorar la calidad educativa, sino que también podemos cerrar las brechas que dividen a nuestra sociedad. Porque detrás de cada estudiante hay un futuro en construcción. Y como educadores, investigadores y agentes de cambio, nuestra responsabilidad es proporcionar las herramientas para que ese futuro sea brillante. Al llegar al final de esta reflexión,
me gustaría invitarles a que no vean la educación a distancia como un desafío abrumador, sino como una oportunidad para innovar. Es cierto que enfrentamos retos significativos, pero también es cierto que juntos podemos encontrar soluciones. Como mencionan Rodríguez, Gil y García, entender la realidad desde la experiencia de quienes la viven es clave para transformar cualquier sistema. Siguiendo esta línea, les invito a reflexionar cómo podemos hacer que la educación a distancia no solo sea un espacio de aprendizaje, sino también un puente que conecte historias, sueños y posibilidades. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de este cambio.